Voy a empezar, Hola, voy a poner en grabación, voy a poner la sesión en grabación con la autorización de ustedes. ¿Viste? Hola, Jorge, ¿me logro escuchar allí? Jorge, Sí, 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 me sí. logro escuchar ahí, perfecto, dale, Sí, gracias. el blog está generando, ya no, Interferencia. ya no, ya está perfecto. Don Haroldo, no, está callado, Haroldo, el sonido, el audio. Ahora sí, Ahora buenas sí, noches, ¿qué tal? perfecto. Bueno, Bueno, entro ahorita un poquito atrasado porque estaba en Zoom de Mira al Centro, que estaba en una teleconferencia con Jesús Abad Colorado, el fotógrafo. era de Mirar Centro la conferencia de Jesús Sí, Abad. sí, Buenísimo. ¿Qué tal? sí. No, bien, bien. Ya he estado en varias charlas cuando nos podíamos reunir. Estuve en varias charlas con él con Barranquilla, estuve en el claustro en Bogotá en noviembre, el 15 de noviembre, del concierto de Rubén Blades. Y allá mi esposa se tiró una llorada y yo también. Qué delicia. Muy bien. Dándole las buenas noches, damos inicio. Creo que tienes la mano levantada, Douglas. No sé si por accidente o porque quieres la palabra. por accidente decía, tenía el micrófono apagado. Ok, bien. De todo este grupo que está aquí presente, la única persona que no estuvo la sesión pasada creo que fue Katia. ¿Hubo alguna persona más que no estuvo en la sesión pasada? Buenas noches. Yo la sesión pasada no estuve tampoco. Daniela. Sí, Daniela Coronado. Muy bien, bueno, preséntate y también Katia, brevemente. Bueno, listo, entonces comienzo yo. Bueno, mi nombre es Daniela Coronado. Soy estudiante de segundo semestre de Comunicación Social, Medios Digitales de la Universidad de la Costa. Bueno, yo soy cartagenera, pero resido aquí en la ciudad de Barranquilla. Y nada, es un placer para mí estar aquí en este espacio. Realmente creo que, bueno, aquí también está una compañera en el mismo semestre y las dos pues nos metimos que realmente queremos esta experiencia de saber lo que es como dar una crónica y todo eso, entonces tengo muchas expectativas para este laboratorio. Gracias. Katia, bienvenida. Bueno, hola, me llamo Katia Rebollo, soy egresada de la Universidad del Atlántico del programa de arte dramático, casi egresada. Soy actriz y soy escritora también, y bueno, estoy aquí queriendo hacer de todo. ¿Cómo así que queriendo hacer de todo? Cuéntanos. Bueno, porque nunca he escrito una crónica, no sé pues cómo se maneja y uno tiene que aprender a escribir pues no solamente cuentos o novelas, sino también pues crónicas y yo nunca me he arriesgado a hacerlo y estamos aquí para aprender, ¿no? Perfecto, buenísimo. Eh, para darle la abrebocas y parafrasear lo que hicimos la sesión pasada, este es un laboratorio, esto no es una clase, no es un curso, no es un taller en el que hay un conferencista o un tallerista indicando cosas, sino un laboratorio en el que todos estamos en procura de lo que justamente Katia acaba de describir y que es el deseo también que expresó Daniela. Vamos a
realizar contenidos periodísticos desde la óptica de la crónica cultural, del género de la crónica. Y lo vamos a hacer tomando como énfasis narrativo, los sonidos. Los sonidos pueden ser música, los sonidos pueden ser los dados que caen en un tablero de parqués, los sonidos pueden ser el silencio con el que se mueve y baja el río Magdalena, por poner un ejemplo. Lo vamos a hacer con esos ejes para contar a Barranquilla. Sabemos todos los que estamos acá que Barranquilla tiene unas características peculiares con relación al sonido, tal cual como las puede tener y como las tiene seguramente Bogotá y sus múltiples sectores. No es lo mismo cómo suena la Candelaria a cómo suena Chapinero en Bogotá, no suena de la misma manera Río Negro a cómo suena El Poblado en Medellín, no es lo mismo el sonido o los sonidos del barrio abajo a los sonidos de la Chinita, a los sonidos del Paseo Bolívar, a los sonidos del Buenavista, etcétera. Entonces, de lo que discurrió la semana pasada fue enfatizar en que esto como laboratorio implica ser conscientes que cada uno de nosotros, cuando nos convertimos en investigadores, en científicos, que son los que asisten a los laboratorios, estamos llegando con hipótesis, con intereses, con la curiosidad investigadora hacia algo. Y que lo que hacemos en los laboratorios es aplicar un rigor, unas técnicas, un camino pedagógico o metodológico para llegar a un objetivo. La semana pasada compartimos, y para no ser de nuevo tan académico como empezó siendo los primeros minutos de la sesión anterior, lo que procuramos es llegar al objetivo de contar historias. Y esos contenidos, Katia, Daniela y para todos y todas, refrescando la memoria, esos contenidos pueden ser en cualquier formato, puede ser audio, podcast, puede ser serie fotográfica, puede ser video, puede ser una estrategia de redes sociales desde la mirada del periodismo, puede ser texto, por supuesto, el formato que ustedes elijan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es ya aterrizando en la sesión de hoy. A cada uno de los participantes le envié, según la inscripción que hicieron en el formulario, yo pasé todos sus datos para el formulario, puse sus nombres y puse unas columnas de EFGH donde dice tema, breve descripción, fuentes, formato y enfoque. Por poner un ejemplo de los que fueron muy juiciosos y juiciosas, me voy a permitir empezar con ustedes, los que hicieron de manera juiciosa el diligenciamiento de la tabla, y la voy a compartir para que con base en eso las demás personas participantes vayamos cogiendo el ritmo. ¿Por qué? Porque ya vamos, hoy es la segunda sesión y este laboratorio es de 5 sesiones, es decir, hoy estaríamos cumpliendo el 40% de nuestro camino. Parece que es simplemente la segunda sesión, pero se trata de velocidad rayo para poder culminar ese contenido según la meta que nos propusimos y que nos comprometimos con la Secretaría de Cultura, que es la que nos está dando este estímulo. Y cuando digo ponernos pilas, ponernos trucha con esto, créanme que el ritmo es hiper lento en comparación con el ritmo que imponen los medios hoy en la praxis. Ejemplo, Douglas Bael en El Espectador. ¿Cuánto tiempo te dan para tener lista una crónica? 2 días, 3 días. O sea, si logro anunciar el hecho, preverlo, me puedo demorar los 2 meses. Pero si se me ocurre en el acto o si es algo que pasó,
Es un miércoles y máximo me dicen muy lejos el domingo, sábado. Y eso, ahí es bastante tiempo, porque Rain- siempre hay muchas cosas que hacer. Gracias, Douglas. Rainiero en la revista Semana. Pues digamos que nosotros trabajamos en dos velocidades, ¿no? Una velocidad firme, pero a paso más largo, que es el de la revista impresa. Entonces, pues ahí, de acuerdo al tema, es complicado, pero yo que hago algunas veces, estoy tratando de hacer muchas crónicas sobre unos temas que se salen un poco de la agenda de la revista como tal. En ese caso hay libertad, ¿no? Pero un tema coyuntural, por decirte algo, estoy escribiendo algo sobre el alcalde de Cartagena, que he escrito muchas cosas en el último año, 4 días, ¿no? 3 días, 4 días, para tratar de armar una crónica muy bien armada con diferentes fuentes. Pero y la otra velocidad es que yo, entre comillas, tengo el compromiso de escribir 2 historias de un más o menos largas para, para el .com, ¿no? Más o menos largas, tratando de hacer un reportaje y una crónica o una crónica. Obviamente el tiempo no es el ideal y para eso hay algunos atajos, ¿no? Pero que después hablaremos si hay tiempo, pero sí se logra, ¿no? Es decir, intentar hacer una crónica cuando tienes algunas herramientas, pues lo puedes hacer, pero son como dos velocidades distintas, ¿no? Muy bien. Aquí aplicaremos entonces la velocidad, la segunda velocidad. Cuando tienes un mes y vas a ir, te llevas, eh, traes tu tema, recibes un primer feedback, una primera retroalimentación, aportes, te llevas tu tema, trabajas y regresas para la tercera sesión, recibes, te llevas, haces ajustes finales en la cuarta sesión y una quinta en la que ya pones en plenaria. De eso se trata. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? ¿Cualquiera? ¿Todo claro? Bien, entonces vamos al ruedo. Permítanme un segundo. La primera persona que nos encontramos que hizo su tarea completa, de pronto las demás personas estuvieron ocupadas o no vieron esa pestaña que yo les puse ahí al lado de la lista. El caso es que Cristina Mortegui ya hizo su primera propuesta, dice así. Los sonidos, el tema sería para ella los sonidos tradicionales de la radio barranquillera, las placas. Y la breve descripción es hacer un recorrido por los sonidos. ¿Sabes qué, Cristi? Ahí tú ves mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Puedes tú, por favor, presentar tu propia propuesta? Que esto es un laboratorio. Es que recuerda que yo me quedo con el kit de clases y no quiero que eso sea así en este laboratorio. listo, listo. Bueno, el tema está entre las placas y entre los sonidos de la radio barranquillera, que quiero pues aterrizarlo más, pero básicamente yo lo que quiero hacer en la crónica es un recorrido por los sonidos de la radio que se quedaron inmortalizados en la mente y el corazón de los barranquilleros. Pero no solo esos sonidos refiriéndome a canciones, no, sino esos sonidos refiriéndome a las voces principales que retumban los recuerdos de la gente, esas voces que están ahí, que todos tenemos en la cabeza y no sabemos de memoria sus frases, sus tonos, que no sabemos de memoria lo que siempre nos han dicho en la radio. Por ejemplo, las placas de Miguel Char, quien es el vocero oficial de Olímpica Stereo y es quien hace estas tradicionales frases de septiembre, se siente que viene diciembre y todas estas frases de faltan 5 para las 12. Él es una persona que creo yo está muy invisibilizada dentro de la familia Char claramente, pero él es esa persona que hace esas placas y tengo una cercanía, pues tengo un contacto con él, por eso me interesó como bastante enfocarlo por ese lado, pero a la vez no me quiero quedar solo con él, sino con otras voces que hacen parte de la cultura de la ciudad, o sea, esas voces que ya hacen parte de lo que es un barranquillero
y marcaron varias generaciones. Por ejemplo, las voces icónicas como la de Edgar Perea con el Corito Celestial y la de Jairo Pava con el Vaya Barranquilla. Es decir, yo no quiero que esto sea una crónica de locutores de radio, ni centrada en los periodistas, ni en esa persona, sino en los sonidos, placas, frases que se volvieron icónicas e inmortales para los barranquilleros. Y quiero que sea una crónica escrita. Eso es lo que tengo claro hasta ahora. Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Qué significa eso ahí que dice cargando? Es que cuando me metí al Drive, Douglas había puesto cargando en el enfoque, así que me copié y puse cargando porque no tengo listo el enfoque y todavía no lo sé. Entonces está cargando. Bien. Don Ray. Espérate. Cargando. Puntos suspensivos. Cargando. Dime. Ella se plantea, bueno, y para todos, esto es micrófono abierto. Tenemos una primera propuesta de alguien del grupo. Quien quiera darle ideas, aportes, quien quiera sumarse a trabajar con ella, abierto está. Los sonidos tradicionales de la radio barranquillera, las placas, es decir, eso que ella pone aquí con ejemplo concreto, la indiscutida, la inconfundible, el pregón de Se Vicente, que viene diciembre, de Mike Char, las voces icónicas de Edgar Perea con el Corito Celestial, y que de hecho Cristi, este humorista de Emisora Atlántico, el que trabaja con Jorge Cura, él trabaja con las voces de Edgar Perea. Uno de los sketches de él es hacer la voz de Edgar Perea. ¿Quién? Joselo. Joselo, así es. De Edgar Perea. Ahora sí, uno nuevo, sí. Yo puse estos 3 nombres que fueron los que... Yo sé que hay muchas más voces icónicas de la radio, pero yo no me quiero centrar en la voz de un Jorge Cura o de Marcos Pérez incluso. Yo sé que son icónicos, sí, pero yo no me quiero centrar en el personaje de él como locutor, como periodista, sino que me quiero centrar en el sonido, en la frase, en el pregón que se volvió icónico. El Vaya Barranquilla es icónico, el Faltan 5 para las 12 es icónico. O sea, en lo que se convirtió esa frase para los barranquilleros y lo acostumbrados que estamos a escucharla. Por eso quería saber si de pronto había más personajes o otra frase así. O sea, estoy en búsqueda como de qué poder incorporar o qué poder sacar o qué aterrizar. O sea, la primera impresión que a mí me da, pues lo primero, o sea, el título, sin escuchar a Cristina antes, pues me genera duda por el peso, es decir, porque me parece que el tema del planteamiento, o sea, el título como tal, la línea por donde entró es bastante amplia, ¿no? Sí, es casi imposible abarcarla brevemente. Pero ya con la explicación de ello, además me parece interesante y novedoso en que el enfoque no sea los personajes como tal, sino el mensaje o la frase o la placa, como es el nombre técnico que se le ha dado, ¿no? Informalmente, pero entonces por ese lado creo que es chévere, Ahora el camino, pienso yo, debería ser, como ella misma se lo acaba de preguntar ahora, es cuáles son esas frases, ¿no? Si más allá de las 2 o 3 que mencionó, porque hay un montón, porque además hay un montón, bueno, un montón no, pero sí debe haber 4 áreas, el caballo, Castillo, es decir, hay unos 8 o 10 personajes que se han hecho célebres por grabar este tipo de mensajes, ¿no? Entonces yo creo que habría que buscar, como ella bien se lo pregunta ahora, cuáles son las frases icónicas, ¿no? Pero me parece
interesante. Y después de eso, pues preguntarse qué es lo que queremos hacer con eso. Es decir, por lo menos a mí me interesaría preguntarme por qué cada uno de esos mensajes se volvió icónica y un referente para una época del año o para un momento o para ahí, sin intentar hacer un análisis lingüístico, semántico. No, es decir, no, tampoco llegar hasta allá, pero sí creo que el texto debería contarnos muy informalmente y brevemente la historia de cada una de esas, ¿no? De acuerdo. Y retomo contigo el camino, Ray. Cristi, cuando no había una masificación del teléfono aún, obviamente no había computador, ni internet, ni nada de esto. A los coteros, es decir, las personas que les interesaba trabajar cargando bultos o descargando bultos de los barcos, la manera de informarse si había trabajo, si había un buque que acababa de atracar y necesitaba descargar o ser cargado, era a través de Marcos Pérez. Con una frase distintiva que justamente no te enfoca en el personaje, sino que explica justamente por qué el personaje también se hizo famoso. Es decir, hay personajes que no necesariamente está cimentado su peso en sí mismo, sino en el rol que desempeñaron, que es hacia donde yo percibo que llevas tu idea. Es decir, para ti lo más importante no será hacer una crónica de personajes, sino de más allá de que haya sido Edgar Perea el que creó Junior tu papá, lo que a ti te interesa es cómo eso se convirtió en un imaginario ya no solo para Barranquilla, sino en un grito de combate del Junior para el deporte en Colombia. Este dato que te acabo de comentar, justamente hoy mi papá está ocupado escribiendo, pero él podría, mejor dicho, si él hubiera visto esa propuesta tuya, él se queda contigo aquí una hora dándote datos y yo creo que justamente eso es lo que voy a hacer, como que nos haga sugerencias. Yo no sé si aquí entonces el pluma blanca que nos queda, que es Haroldo, quisiera darle sugerencias a Cristi. El caso es que ya tenemos una propuesta y como dice Rainiero, acertada la manera de verlo, que ya el culto a la personalidad, a los personajes, es bastante que ha sido cortado con la tijera. Qué bueno sería concentrarnos en la huella, en este caso la huella sonora. Haroldo, no sé si tú quieras compartirnos al respecto. Eh, ahorita que, Jorge, tú hablabas del personal para el terminal. ¡Epa! Personal para el terminal. Y que yo cuando era niño escuchaba eso y yo decía, es que estaba diciendo, hasta que me di cuenta que era el terminal y sus trabajadores y decían los nombres, no, los números de tal número a tal número tiene turno y ta. Pero yo no entendía hasta que al fin ese eco de tenerlo en la cabeza, pero ¿qué será? ¿Qué será esto? Pregunté a alguien y me informaron que era el terminal para que los trabajadores supieran cuándo le tocaba ir a trabajar. Y eso quedó en la mente de todos los que escuchábamos a Marcos Pérez. Y sí, tienes razón. La repetición continua de algo, de un mensaje pequeño o una canción, hace que se te quede grabado en el subconsciente y entonces opera de esta forma. Gracias, Haroldo.
Gracias. En Radio Libertad, Cristi, también hay unos que creo que era Ítalo Iguarán, es Ítalo Iguarán, que es el que le dice, atención, se le informa o, por ejemplo, atención, el señor Amortegui, allá en el corregimiento de Pital de Megua, le avisa a su primo en Tubará que le va a dejar el burro en la esquina de la Y en Santa Verónica. Puedes imaginarte, Cristi, o sea, y eso no está sucediendo, claro, eso nació 1900X y estamos en el año 2021 y todavía te puedes topar con Radio Libertad diciendo eso. Tienes tema y mucho por cortar. Yo creo que Sí, entonces... yo creo que ahora lo más complejo es la búsqueda de encontrar las frases icónicas y con las que me quiero quedar claramente y esos personajes, sobre todo porque me parece un reto en realidad que quiero hacer un recorrido y lo estoy haciendo en general, teniendo en cuenta que soy una persona que tiene 20 años, que en realidad no viví esa época y que no soy contemporánea con esas cosas que de pronto, como decía Haroldo, él las tiene en la cabeza, se me hace un poco más retador poder buscar y hacer la investigación para encontrar esas cosas que no me son familiares en su mayoría. Sí, a mí me parece un ejercicio hermosísimo el que te estás planteando, Cristina. Primero porque sé que tú le tienes un valor al patrimonio, tú le das un valor muy grande a lo que significa patrimonio, y patrimonio no es solamente lo arquitectónico. Lo intangible es un patrimonio y sé que tú lo tienes muy claro, y eso de lo que tú te quieres empapar es un patrimonio. Es decir, no estamos hablando de personas de una historia de la antigua Grecia. Estamos hablando de cosas que todavía hay personas que tienen eso en la retina. Fíjate, Haroldo aquí con nosotros lo tiene presente y él es muy joven. Si no estamos hablando de tiempos de UPA. Lo que sí además marca es que antes no tenía la gente mucha opción para elegir muchos medios de comunicación, muchas fuentes de información como hoy se tienen. De nuevo, hoy ni siquiera necesitas medios de comunicación para saber que hay una oportunidad de trabajo en el muelle. Hoy tienes las redes sociales, tu propio celular, etcétera. Pero en aquel entonces, ese tipo de cosas eran el referente de comunicación. Lo paradójico es que nuevamente estamos viviendo un resurgir de lo sonoro como potencia de la comunicación periodística. Los podcasts, las emisoras, ahora más que nunca, Blue Radio, la W, la FM, Caracol, están resurgiendo en medio de ese primer tsunami que significó Internet. Muy bien, Cristi. Entonces, me queda como tarea, como líder en el laboratorio, de hacer, por ejemplo, lo que hizo Cristian aquí en el chat, de sugerirte nombres con los cuales conversar. Y en el chat del WhatsApp está Haroldo, está Rainiero, ahí podemos... tú también, Cristi, puedes hablar con Haroldo, que con quién te puede conectar, porque la idea, como ya tú tienes la experiencia de trabajar conmigo en la Universidad del Norte, la idea es que entre más pronto empiezas a contactar fuentes, más rápido llegas a más fuentes, porque con cada fuente que hablas, se te abre una raíz de temas y otros posibles contactos. ¿Cierto? Listo, perfecto. Gracias. Con todo gusto. Cristina, además, para todos y todas, recordemos, voy a volver a abrir la pestaña donde está el Excel. Fíjense que ella ponía aquí cargando en el enfoque, pero ya lo tiene más claro. Es decir, ya ella ha empezado, Cristina es de carácter. Entonces, Cristina, por más que uno le vaya dando ideas sobre, mira, y si te puedes meter por aquí, ella planteó, yo no, mira, yo quiero quedarme con unos referentes, no ampliar hacia ta.
Entonces ella ya empezó a construir el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es la manera, no voy a decir la manera de el punto de vista, sino el punto de oído. Es decir, de qué manera ella quiere que su crónica, aún siendo escrita, hable, cómo suene. Y ella ya lo empezó a decidir. Ella quiere que lo que suene de prioritario no sean las personas que hablan detrás de esas placas, sino el sentido por el cual las placas en sí mismas cobraron un lugar en la historia popular de Barranquilla. Tal cual. Muy bien. Vámonos con el siguiente en el orden en el que estaba el diligenciado del Excel. Don Joan Villalba. Buenas noches, hermano. Active su micrófono y presente su propuesta. Hola, pero estás compartiendo pantalla, no veo. No ven mi pantalla. No ven el Excel. Yo sí lo veo, pero está quieto. Ya, sí se ve. Sí, sí, es que estoy aquí en Joan Villalba para que él sea quien presente su... Joan, ¿estás allí? Yo te veo. No, no sé cómo verlo. Eh, Estoy en el celular. es que estás en el celular. Bueno, yo creo que sí lo puedes ver de todas maneras. Yo lo estaba viendo ahorita y algo sucedió. Ya pude. Bien, listo. Listo pues. Vale, entonces voy a leer porque Joan me está diciendo acá por el chat de la sesión que tiene problemas con el audio. Joan, te doy buenas noches y leo. Joan quiere plantearse un tema que parece aún más amplio de lo que lo planteaba de su manera Cristina. En este caso es personajes invisibles en las calles de Barranquilla. En la breve descripción dice, contar el hacer y la historia de algunos personajes que recorren la calle 72 de Barranquilla. Muy bien, ya lo acotó. Personajes que encontramos en la forma de vendedores ambulantes, cuidadores de carros, habitantes de la calle. Quiero contar cómo es habitar el ambiente de la calle en su día a día, que marca su ritmo con los sonidos y silencios que en ella se producen y por supuesto con las voces particularmente adaptadas para mimetizarse en este ambiente. Fuentes, vendedor ambulante de la calle 72, de nombre y edad desconocidos, formato video. Interesante, pues Joan, voy a aplicar aquí la del burro por delante de hablarte yo de primero. Te cuento que yo viví en la calle 72 con carrera 53, donde está el edificio Apartateles Slide. Yo vivía allí y yo bajaba todos los días, me iba a trabajar en el carro. Cuando regresaba ya no lo metía en el parqueadero, sino que lo dejaba afuera. Y justo quienes me cuidaban el carro y eran y son los amos de la zona, son una, un grupo, una camada de personas sordomudas. Eh, te tiro así ese dato que te puedes, si te vas ahí en la zona de Víctor, Carulla, Apartateles Slide, esa esquina de la 72 con 53, las cuatro esquinas, ellos son los amos que los cuidan los carros, y esa esquina es un hervidero, y ellos, eso, Presto, y ellos están allí. Me hice muy amigos de ellos, por supuesto, y obviamente te pelean si no les das la plata diaria, y es una aventura estar por allí. Parece que ya Sí, activaste tu micrófono. sí, ¿me escuchan bien allí? Sí, perfecto. Estaba desde el computador y un lío ahí, pero bueno. Em, bueno, Jorge, mira, ese dato que tú me das, pues no lo conocía muy bien, pues de estos personajes. Yo estoy más relacionado con los personajes que están acá del lado del Parque Surisalcedo, ¿sí? Y últimamente he estado como recorriendo otra vez ese sector del que tú me hablas, porque bueno, yo cuando estudiaba ahí en Bellas Artes, recorría mucho ese sector. Hay un señor que no sé cómo se llamará, es un habitante de la calle que tiene o tenía una barba enorme, larga, sí, que parece que tuviera unos dreadlocks en la barba,
Y este sujeto a mí siempre me ha llamado la atención. Él se ve bastante intimidante, pero en realidad él es más bien una persona muy tímida. Y a mí siempre me ha parecido interesante contar su vida, contar lo que él tiene para decir. Y así como con él, me ha ocurrido con muchos de los personajes. En este caso, yo te tengo que contar que esta tarde tuve una especie de revelación, porque ¿te acuerdas que la semana pasada yo les había hablado de un vendedor que se pone en el Surisalcedo? Un señor que está allí con una muleta, y resulta que hoy fui a hacer unas vueltas aquí cerca por la Olímpica de la 72, ahí por el Elías Chewin, y me encontré con un señor que yo tenía como un mes y medio que no lo veía, que es este señor que él en algún tiempo se disfrazó de Cantinflas en el carnaval. Ya no era el Cantinflas oficial que sale todos los años, sino que él se disfrazaba y salía con una chacita a vender por las calles, ¿no? En las temporadas de carnaval. Y ese señor vive en una de las grecas de la calle 70. Y yo cada vez que lo veo a él, veo una persona que a duras penas deja salir su voz. Y hoy por casualidad que lo vi, me le acerqué y lo saludé, y su voz me hizo sentir algo. Fue como que lo obligué a que dijera algo, y eso me hizo cambiar de parecer con respecto a aquel personaje que les había mencionado la semana pasada, y me dije, yo tengo que hablar de este personaje, tengo que hablar de este señor, porque en realidad hace años que yo lo veo, hace años que ese señor, su imagen y todo lo que su corporalidad dice, a mí me conmueve bastante. Y comencé a hacerme preguntas, las preguntas que no me hice con el que veo allá en el parque sentado, me las comencé a hacer con este. ¿Sí? Que me decía, por ejemplo, algunas de estas cosas que escribí ahí ahorita en el Excel, de cómo es esto de habitar esta calle y aún así ser invisible. Digo, todos los días pasas por ahí, y aunque ya te conocemos, es como si no pasaras. ¿Cómo te acoplas a eso? ¿Y dónde está tu voz? ¿Dónde está tu sonido propio en ese espacio? Entonces, en realidad, sobre todas las cosas que quiero contar con esto, ¿no? Porque bueno, yo lo imagino incluso mucho más allá, y pensando en la cantidad de personajes que hay, yo me imagino esto una serie de crónicas. Ahorita para comenzar una, ¿sí? Pero esto hay material para contar sobre los 20 personajes de la calle 72 que puedes conseguir, que están estáticos o itinerantes, ¿sí? En todo este sector, digamos, desde la carrera 54 hasta la carrera 38, que hay un montón de personas que podemos encontrar allí. Entonces, a grosso modo, ese es como la intención mía, lo que quiero hacer. El enfoque, yo todavía no lo tengo muy definido. Sinceramente, no sé bien todavía por dónde tomarlo. Creo que por haber tenido como ese lamparazo de esta tarde, todavía no tengo mucha seguridad de desde qué perspectiva quiero decirlo. Lo que sí tengo claro es que es en video, porque pues yo he venido haciendo exploraciones en video y estoy como bastante enamorado de ese formato, y quiero seguir trabajándolo desde ahí. Creo que me permite hacer unas cosas, explorar algunas vainas, y bueno, es la oportunidad de continuar como explorando en un medio que no es el mío natural, pero puedo aprender de él. Don Joan, la revelación que usted tuvo como que lo iluminó y le puso una aurora. Estaba usted hablando y se prendió atrás Sí, se la prendió luz. Levanté la Una mano de las de manera características. Esta vez sí fue intencional, Douglas. Sí, sí, quería dejarlo claro, pero lo escucho y ahí quiero hacer una intervención un momentito. Bien. Una de las cosas, Joan, que más me genera sensibilidad y amor en la poesía de mi colega Rainiero Patiño es que él procura
en sus temáticas y en sus enfoques voltearle la arepa al mundo tal y como lo solemos ver. Ejemplo, él en vez de ponerle voz al hombre que en su relación con el perro, él le pone voz y le pone la mirada al perro respecto del hombre. Me llama mucho la atención que en tu caso, fíjate, ubicas muy bien, haces en identificar al personaje y la pregunta la haces desde el resto del mundo. Es decir, oye, esta persona pasa, pero nunca la vemos pasar. Está allí, pero nunca la vemos estar allí. ¿Y qué pasa si es al revés la mirada? ¿Qué pasa si ese habitante de ese sector es realmente el dueño del sector? Y nosotros somos los que pasamos por su sector. Ahí es famosa la historia de Ricardo Calderón, Premio Nacional de Periodismo 2020, si mal no estoy, 2019, Simón Bolívar, y uno de los más grandes periodistas de investigación que ha dado Colombia, acaba de salir de la dirección de la revista Semana en La Estampida. Él, de él se cuenta la escena en la que fue a dormir en una de las zonas más peligrosas de Bogotá, Ciudad Bolívar, porque le habían contado, se fue a dormir, no, se fue a hacer vigilia porque le habían contado que del Palacio de Nariño salía en las madrugadas, tipo 1:30, 2 de la mañana, una camioneta toda misteriosa, tipo Vengadores, a matar al azar a los habitantes de la calle en Ciudad Bolívar. Entonces Ricardo Calderón, cuando escuchó esa historia, se camufló y resulta que uno de los habitantes de la calle lo vio y como que lo vio en el lugar que a él le pertenecía y lo atacó con un pico de botella porque estaba ocupando el lugar suyo. Ese tipo de situaciones se pueden presentar y es parte de lo que a ti te corresponde descubrir con tu cámara, que me parece genial que estés apasionándote con tu juguete nuevo, con tu herramienta. Douglas. Bueno, a mí me encanta el tema de mirar a esas personas que llamamos invisibles. Entonces, yo creo que creo que tengo unas cosas que pueden servirte y también tengo una invitación. Eh, Primero, las cosas que es mi proyecto de grado de este semestre, las cosas que pueden ayudarte, porque creo que como que uno se encuentra material en el camino que sirve para unos temas y eso es útil y hay que compartirlo. Mi proyecto de grado de este semestre fue sobre trabajo informal relacionado a la tercera edad, porque hay unas realidades cruzadas bien interesantes. O sea, cuando generalmente la persona habita la calle, no hablamos siempre de que duerme en la calle, porque hay personas que trabajan todo el día en la calle, como las personas que le cuidan el carro al profe. Hay unas realidades cruzadas, entonces hay personas que son de tercera edad, vendedores ambulantes estacionarios, vendedores informales o vendedores, muchas, o sea, hay muchas, como muchas, no quiero decir categorías porque estamos hablando de humanos, ¿verdad? Pero, pero sí es una cosa como de, hay muchas cosas por mirar, entonces yo, durante todo el semestre y dos amigos más, reunimos los datos de Colombia y un poquito de Latinoamérica sobre la realidad de las personas que vemos en la calle. Te lo puedo prestar, no regalar en el sentido de regalar, sino como que te lo puedo facilitar para que te robes la información y mires cómo es la realidad y claro, y te pares sobre los datos, porque hay una cosa bien importante y esto no es como algo que yo supe o así, ojalá así como a ti que se te iluminen las cosas, sino que mi profesora me lo decía todo el tiempo, o nos lo decía todo el tiempo, no como advertencia, sino como enseñanza, como muy sabia de ella, ¿no? En su recorrido ella decía, cuando uno se mete con estos temas y no sabe la realidad de las personas, termina siendo pornomiseria. Y esas palabras son muy importantes. Cuando ella me dijo eso, eh, ella me dijo, son una postura audiovisual, la ética es una postura audiovisual. Y ahí viene la invitación. Todos estos datos se recogieron en pos de un documental,
Entonces estamos 3 personas trabajando en eso. Si tanto te apasiona el tema, pues aquí hay un barco que están dando también. No te estoy diciendo como que mezclemos las ideas, sino que realmente cuentes conmigo, comencemos a conversar, porque ya yo voy por allá haciendo un documental. Entonces ya tengo las primeras notas, estoy intentando. No estás cerca de salir, pero porque necesitamos más gente, ¿cierto? Crear, pensar más, mirar por dónde. Entonces ahí esa es la invitación a conversar para ver qué surge. Y segundo, los datos, o sea, porque creo que son importantes. Bueno, viejo Douglas, por un lado, me resuelves ya una incógnita que ya se me había aparecido y es de dónde iba a sacar yo datos. Porque, claro, eh, pues he hecho cosas anteriormente que han necesitado información y ya la experiencia me ha dicho que sí, necesitamos no solamente hablar desde la inspiración, sino poner lo que a mí me gusta llamar datos duros, datos reales, ¿sí? Conocer la realidad en la que nos estamos metiendo, ¿sí? Entonces ya me estaba preguntando dónde iba a conseguir esto. De hecho, era una de las preguntas que quería formularles acá, pero bueno, ya tú me estás ofreciendo ahí un banco de datos, por decirlo de esa manera, entonces te lo agradezco mucho. Y bueno, por supuesto, si cuento con tu ayuda, con la guía que tú me puedes dar de la orientación de tu experiencia, perfecto. Y si lo otro fue una invitación también a poder participar del documental que ustedes están haciendo, pues también bacano, ahí vemos si cabe y yo me animo a participar en ese proceso. Muy bacano todo. Dale, En el, dale, ahí vamos. en el formulario están los celulares y aquí está siendo grabada la sesión por si acaso después dicen, no, yo no te dije nada. Y en el grupo de... que no tiene nada, ¿cómo así? No, no, pero te digo en serio que la idea es bacana y no hablaba como de pronto de ponerlos en escena. Nosotros no vamos, en el documental que estamos pensando, no vamos a poner ni medio dato. O sea, no, todavía estamos peleando si ponemos voz in off o no lo ponemos. O sea, nos estamos tomando como el tiempo para tomar cada decisión porque es un proyecto a largo plazo. Tenemos unas tomas, pero lo que te digo es como que tener los datos de tu lado ya es una postura audiovisual. Yo no te lo digo como una vaina definitiva, Conocer el contexto. sino como una enseñanza que me dieron durante este semestre que todavía me retumba en la cabeza, ¿sí me entiendes? ¿Cuál fue la enseñanza? Esa que la profesora, es que yo antes había trabajado un tema, una crónica, porque a mí me gusta realmente, ¿sí me entiendes? Lo urbano realmente me gusta, la calle, o sea, lo que pasa en la calle. Entonces yo hice una crónica, un perfil más bien de un tipo, que el tipo, no sé si lo conoces, si alguna vez lo conoces, pues te acordarás de mí y es él la persona de la que te hablo. Vive en la esquina, trabaja en la esquina de Villacampestre en la Olímpica. Entonces yo hice un perfil de él, Fernando Ramírez. Y ese perfil tuvo cierta trascendencia, entonces, o sea, en mi círculo pequeño, no trascendencia de que, lo publicaron allá en francés, no, en mi círculo fue una crónica bonita que fue significativa para mí. Y a partir de ahí yo descubrí que realmente tenía un gusto por lo urbano. Ok. De cabeza aprender eso y la profesora me dijo, ya lo has hecho de alguna forma bien, pero ahora en adelante planteate tener los datos para no hacer porno miseria, imagínate eso. O sea, como que no juguemos con la vida de las demás personas. ¿Por qué ponemos el lente? Eso es importante. Bueno, Tremendo. bacano, ahí nos escribimos para entrar en contacto de una. Alejandro de la Hoz. Pues bueno, yo quería hacer un aporte, desde hace rato venía como con la idea de hacer una intervención en el momento en que Cristina y ahora que Joan estaba como interviniendo también, yo creo que el aporte sirve como para las dos cosas. Yo vivía justo al lado de las emisoras olímpicas, en el edificio que está justo al lado, viví por 2 años y justo me acabo de mudar para el barrio bajo. El caso es que estando allí, yo tengo una vaina y es que termino siendo llave de la gente, del portero, del man que cuida el carro y bueno. Y conozco una historia bien particular, eso queda en toda la 72 con 48. Hay un señor que cuida los carros hace 30 años allí en la puerta de emisoras olímpicas. Ese señor tiene unas historias tremendas sobre los locutores de la organización. Yo tengo el dato de él, de hecho, él tiene una dificultad en una pierna, una varice, y yo siempre estoy en contacto con él porque me gusta estar pendiente de él. Algún día me invitó a jugar billar. Yo no sé jugar billar, pero bueno, él se metió la pandemia y no se pudo desarrollar la idea. Y somos llaves, pues, somos en contacto.
El asunto es que ese señor puede ser una muy buena fuente tanto para Cristina como para Joan. En el caso de Cristina, o sea, ella quiere trabajar una crónica escrita, eh, pero que, o sea, siendo un tema tan sonoro, sería, desde mi visión, sería una falta no ponerle audios a esa crónica. Y a propósito de que se va a hacer una crónica, y supongo que estará publicada en algún medio digital, pues se le pueden meter clips cortos de testimonios de la gente y que le ayudó a construir esa crónica. Entonces, que sea una cosa como mixta, ¿no? Que sea escrito y al mismo tiempo como que tenga audio, es lo que se me ocurre. Y con respecto a Douglas, justo en esa esquina, en ese trayecto de la 48 a la 49, hay unos personajes increíbles, increíbles, y que efectivamente, como dice Douglas, tienen que estar justificados en los datos. Tiene toda la razón Douglas. Ese era como mi aporte, mi intervención. Gracias, Alejandro. Yo sí tengo ese reto. Creo que va a terminar siendo una crónica multimedia en realidad, porque sí es como imposible estar hablando de las placas y que la gente no escuche la placa. Pero quería también ponerme el reto de poder que la gente la escuche a través de las letras. Entonces creo que va a ser un experimento y que al final veré cuando ya vayamos sobre la marcha sabiendo cómo va a ser el resultado. Y acá, Cristina, tendremos a todos y todas expectantes de eso se trata. Nosotros seremos tus primeros lectores / oyentes, quién sabe, y es parte de la conversación que teníamos la semana pasada entre dos pugilistas aquí presentes, Rainiero Patiño y Carlos Polo. Eh, todo esto, con las palabras se han podido lograr cosas como que dioses aparezcan de repente y sean capaces de alar el mundo con una cadena y llevarse a las demás dioses por delante, para hablar de ejemplos evidentes de lo que se puede hacer con las palabras, pero también Alejo tiene su punto y es muy validísimo en que hoy en día lo multimedia está ahí a la mano. Don Charlie Polo, bienvenido, hermano. Por ahí lo veo, en silencio sonoro. Bueno, vamos con un par de casos ya propuestos, vamos a mirarlos. Hola Jorge, hola muchachos, ¿cómo están? Hola a todos, no, aquí saludando. Yo creo que para los medios digitales, en este momento, hacer esa, no sé, mixtura que se podría llamar, que es complementar o mezclar por momentos testimonios en audio, incluso canciones, fragmentos de videos, y eso lo permite lo digital, ¿no? Lo multimedial. Entonces, en la cháchara yo lo he dicho un par de veces, tuve la oportunidad de hacerlo 2 veces. La primera vez lo hicimos con La Abandonada, que tiene una serie de canciones y de testimonios, y la otra vez lo hicimos con el texto sobre la tropa de Melquiades, que también tiene video, audio, sonido, y es una crónica escrita, ¿no? Entonces, ahí está lo digital, permite el mundo entero, o sea, expande las posibilidades y expande la experiencia, la posibilidad a una experiencia mucho más compleja y más completa. No sé cuándo se fue. No, pero perfecto, Charlie, te escuchamos perfecto. Y me voy a permitir, ahora que Carlos lo mencionó. Ah, bueno, Ray, tienes el micrófono encendido, ¿cierto? O es que yo cada día me vuelvo más experto en ser bajador de caña, para decirlo en términos muy frescos y populares y de confianza acá, con mis mismos textos, ¿no? Y escuchando a Joan, estoy tirándole cabeza a las preguntas que yo quisiera responder ahí y no encuentro todavía una cota que me diga dónde me voy a parar, ¿no? Es decir, 72, los habitantes de la calle, la esquina. O sea, no hay nada, de aquel lado no hay nada que me aguante para irme al río.
y de este lado me toca estrellarme contra el portón de la normal. O sea, pero yo creo que sí me parece interesante. Entonces, no, solamente estaba dándole aquí, como si fuese mío el tema, tratando de resolverme esas preguntas, ¿no? Entonces yo sí creo que va a tener que poner unas cotas y un punto focal bien preciso, por lo menos uno principal que le sirva para construir las otras ramas, porque o yo no lo entendí o me quedó aún en el aire, me quedaron aún en el aire y no lo entendí de pronto no porque él no lo tenga claro, sino que de pronto yo en mi percepción no tuve la claridad para hacerlo, ¿no? Pero yo sí creo que hay una pregunta interesante ahí de qué es, si estoy tratando de responderme, si es a qué suena la 72 o cómo escucha la gente que vive en la calle 72, que es habitante de la calle 72, cómo la escucha, a qué le suena, ¿me entiendes? Estoy tratando de resolverme eso como si fuera mío el trabajo, pero Buenísimo. me parece Perdón. Ahora que Reinero dice eso, ahorita en cuarentena, justo cuando comenzó la cuarentena, yo comencé a hacer un trabajo con el Instituto Humboldt de capturar los sonidos de la 72 en plena cuarentena. Hice un ejercicio pequeñito, que no demora más de, no sé, como 7 minutos, sobre los sonidos de la 72 en cuarentena y cómo los pájaros habían de alguna manera rehabitado ese espacio, y era una vaina loca. El asunto es que de esa misma manera también se va dando cuenta cómo uno invade el espacio de estos seres vivos. Yo no sé, en mi tierra esta vaina le dicen un pío pío, el aguilita pequeñita esta que anda dando vueltas. Mi hermano, ahí en la 72, en ese tramo, a mí ya ve como 20. En las mañanas es increíble. En algún momento yo se lo voy a rebuscar y se lo voy a compartir aquí en WhatsApp, apenas pueda. Por favor. Porque además, ¿sabes qué me parece valioso de este comentario, Alejo? Porque yo pasé la mayoría de la cuarentena en Bogotá, pues tengo familiares que estaba con mis hijas, y regresé en septiembre, los primeros días de septiembre, y esos días que tenía mucho tiempo, obviamente, caminé la 72, un buen trayecto, y la percepción que yo tuve fue que una calle que perdió el 60, el 70% de la fuerza con la que yo la recordaba. Eso implica también, por supuesto, cómo la escuchamos y cómo la vemos, ¿no? Y entonces, yo en ese momento, y por eso estaba dándole vueltas ahora al tema, que me pareció hasta lúgubre, o sea, una cosa desolada. Ahora, estaba hablando de un momento de la pandemia hace unos meses que incluso el encierro era mayor, pero yo sí creo que hay una variación en cuanto al imaginario que tenemos de la calle con lo que hay, y no necesariamente solo por el tema de la pandemia, sino por la misma evolución que ha tenido como centro comercial de la ciudad. Claro, decía que la ciudad, había una ciudad de la 72 para arriba y de la 72 para abajo. Sin duda, además, sin duda. Y tú ves, hay un montón de locales, como en muchas partes de la ciudad y del país, un montón de locales vacíos donde había cosas ya no están. No sé, hay algo interesante ahí frente a la situación actual. Me parece que Arte Caribe tenías la mano levantada, Oliani. ¿Era Arte Caribe o era Liani? Era yo, Jorge. ¿Quién es? William. Ah, hola, William. Dale. Y si puedes poner, y si te puedes poner en chroma key, si te ve chévere, el fondo verde. Sí, cómo no, espérate. Yo quería compartir mi tema, que apenas fue que alisté los apuntes como tal, porque es una cosa que vengo escribiendo hace un año, más o menos, a partir de unas experiencias que tuve, lo que sigo teniendo, pues con el trabajo, el otro trabajo, digamos, como que realizo hoy en día, que tú has visto a veces en mis redes que yo comparto sobre el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, en donde yo funciono a veces como mediador artístico. Y entonces,
en ese ciclo, digamos, en el que yo ingresé en el museo de una pequeña escuela de mediación que abrió y en la que yo me quise meter y con otros compañeros más, surgieron bastantes ideas para escribir cosas sobre el museo y eso. Pero en un formato como este, en un formato periodístico, tengo una en particular que hace rato estoy creando y te la voy a compartir. El tema sería los museos ambulantes de Barranquilla. Los museos ambulantes de Barranquilla. El enfoque, o para decírtelo en el orden en el que está la plantilla, la breve descripción del tema es la crónica de un joven nacido en el seno de los no lugares del anonimato en Barranquilla. Explora cómo suenan esas conversaciones intelectuales sobre lo local o sobre alguna problemática de lo actual entre dos o más personajes anónimos de las calles de la ciudad en un contexto bulloso o muy sonoro, que nada impida a los individuos sostener una conversación al no tratarse de una relación sujeto-espacio, sino sujeto-circunstancia. Esto te lo voy a explicar mejor ahora con el siguiente punto, que está en el formato, que tiene que ver con las fuentes. Lo que yo menciono sobre los no lugares es un concepto de un antropólogo francés, un teórico llamado Marc Augé, que durante esos ciclos que yo te hizo conversando, que yo hice parte con el museo, que se llama Los no lugares, espacio del anonimato, antropología de la sobremodernidad. Y de ese libro subyace un concepto que trato de aplicar hace rato en la realidad, digamos, barranquillera, que es el concepto del no lugar. Algunos lo habrán escuchado en sociología, algunos en filosofía, en antropología, pero este en particular yo lo trato de aplicar la realidad, digamos, es más nada. Y el concepto dice que es para referirse a aquellos lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como lugares. Son antropológicos, los históricos o los vitales, así como aquellos otros espacios en los que nos relacionamos. Un lugar es una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto, un supermercado, pero si lo traemos acá a Barranquilla, sabemos que sería las esquinas de la ciudad, las entradas de un centro cultural, de un almacén de el centro, etcétera, que carece de una configuración clara de espacio-lugar y se reconoce más por las circunstancias gestadas en ese lugar, en ese espacio inexistente, y que casi exclusivamente es definido por los individuos que lo ocupan. Ya, entonces, palabras más, palabras menos, yo quiero como enfocarme en, digamos, bueno, te voy a leer acá el enfoque. Mi enfoque son personajes de la calle, vendedores ambulantes, sabedores del patrimonio y de la cultura de lo local, digamos que están todo el tiempo en constante transitoriedad en esos espacios que nada importan a la cultura, ni al patrimonio, ni a nada. Pues son espacios que yo te puedo decir, sí, como unas escaleras de la catedral, una esquina de aquí de la 72 con 46, con 46, sí. No sé, como decía, varios lugares donde no importa cuáles sean, sino lo que se genera en esos espacios cuando hay esa transitoriedad de esos personajes anónimos, ¿verdad? Porque es una historia narrada desde voces anónimas que carecen de identidad y de identidad y de una memoria, ¿verdad? La memoria está construida por la circunstancia que está en el entorno. Cuando tengo aquí apuntado, cuando por ejemplo se dan unos encuentros entre trabajadores
dos trabajadores que salen de su trabajo para tomar el tinto afuera de su empresa, cuando tres amigos se reúnen afuera de la tienda para jugar una partidita de dominó en las mesas que están ubicadas en la afuera. Me recuerda, por ejemplo, a la foto que nos compartió Haroldo el jueves pasado, o el encuentro de los amigos que van a jugar fútbol en la carretera, o en mi caso cuando voy a tomar una fría afuera del estanco, o no sé, pero son situaciones, porque digamos lo que me interesa analizar, los sonidos que se generan a partir de esas situaciones en cualquier lugar, sin importar que tú lo reconozcas o no, pero que tiene, digamos, un componente allí antropológico que vale la pena estudiar. Muchas gracias, William. Tú te estás yendo por la línea de Marc Augé, antropólogo francés que analiza justamente los no lugares y que los ha trabajado. Las preguntas que están dejadas aquí, los aportes como Douglas Bael, de cuál o qué sería un no lugar en Barranquilla, creo que tú lo fuiste comentando para llegar a darle más que darle respuestas, como darle hilo a lo que se te había ocurrido. Ahí frente al diario La Libertad, por ejemplo, son famosos las tomadas de tinto que se pegan varios de los periodistas, locutores, y que llegan y se quedan los personajes ahí hablando, tal como tú lo planteaste con Satírico, es decir, con Cristian Ibáñez acá, la sentada de la gente en la 72 con 46 o en las escaleras. Porque es que hoy en día, como tú muy bien lo planteaste de manera clara, se ubican como lugares de ciudad los históricos, es decir, los que están refrendados por un sentido histórico, como el Paseo Bolívar, por ejemplo, o el edificio X, y los que están hiper conectados con la posmodernidad. Me refiero al Malecón del Río, la ultramodernidad, los centros comerciales, que otrora eran considerados como espacios que no eran para el encuentro y que con el tiempo fueron desplazando el concepto anterior de plaza o de parque o de esquina, pero que la ciudad de Barranquilla todavía, justamente por la manera de ser también de la gente, por el clima, por ser trópico, etcétera, mantiene dentro de su y alimenta dentro de su imaginario como esos espacios que aparentemente ya no son lugares, siguen siendo para nosotros, como bien lo dices tú, William, de acuerdo a circunstancias particulares de tiempo y de lugar, siguen siendo los lugares de la gente, así sean un bordillo. Douglas. Esta vez fue sin querer también. Ah, bueno, listo. Bueno, nos vamos con el último, bueno, penúltimo de los temas, Douglas, el tuyo, que tú lo planteaste desde la semana pasada. Por favor, si puedes compartirlo hasta cargando. Y finalizamos con el de Cristian Ibáñez por hoy. Douglas. Bueno, yo antes de leerlo digo que ojalá tiren machete porque está amplio todavía, o sea, ojalá me ayuden a cortar. Ahí va. Siendo ahí, dando el anuncio. Bueno, buses de transporte público, vale Murillito. Entonces se me ocurrió, estuve pensando un montón que qué quería contar. Entonces yo dije, bueno, va a ser de noche, va a haber silencio de cierta manera, porque no hay tanto ruido en estos días, pero martes, no creo que sea los fines de semana que vaya. Entonces me voy a encontrar con mucho silencio. Pero ese silencio también va a ser un ruido constante. Gente que de alguna manera se huye en la calle y en el bus. Entonces por ahí va la primera escena, el hilo conductor de la historia. Sería el bus. Pero la gente, creo que me parece que es lo más importante. La gente que va en el bus. Entonces quiero apegarme, y también hago de una la aclaración, quiero apegarme a muchos recursos literarios. La verdad quiero hacer una cosa lo más literaria posible. Tal vez, o sea, literaria hasta el punto de no llegar a decir mentiras, sino decir la verdad. Pero agarrarme de muchos, o sea, no hacer ficción, a eso me refiero, pero agarrarme de todas las herramientas literarias posibles para poder contar los pensamientos de las personas. Es decir, yo poder conversar con dos personas que pueda, con las que pueda interactuar y tratar de hacer de sus testimonios el pensamiento constante
de lo que es una persona que todos los días a la misma hora agarra el mismo bus para irse a su casa a una hora considerable de la noche y que lo hace en el mismo bus sin darse de pronto cuenta de que sí es una particularidad de este bus. Entonces ya con esa explicación yo creo que, porque no lo escribí tan bien la idea, entonces era mejor contarlo. Pero voy a escribir, a leer lo que escribí. Contar los pensamientos de la gente, escuchar lo que piensa, eso es súper raro, ¿cierto? Pero es lo que quiero hacer. Escuchar lo que piensa alguien que sale de su trabajo en la madrugada y agarra un bus directo a su casa. La idea que tengo por ahora es narrar un recorrido del bus, ¿cierto? Ir ubicando a la gente en la ciudad, o sea, hacerlo real de esa forma. El recorrido a través de personajes cotidianos dando pistas de sus vidas y de cómo es ir en el bus. A eso me refería, como vamos por esta esquina. Hay un dato que alguien me dijo y es que no lo he corroborado y no lo puedo corroborar. Sé que muchos de aquí podrían hacerlo. Lo voy a decir. Me dijeron que ese bus es el único que recorre toda la Murillo, aparte del Transmetro. ¿Cierto? ¿Alguien sabe si el Murillito es el único bus que recorre la Murillo completa aparte del Transmetro? O si hay otro bus. Pues creo No hay que, otro bus. pues, Dejemos a Katia Alejandro para ver. yo creo que alguna vez hace muchos años yo trabajaba en un bar ahí en la 21 y era el único que me dejaba hasta las 4 de la mañana, hasta las 74:46. En esa época todavía no había Transmetro, pero creo que sí. Y las personas que trabajaban conmigo vivían hacia Gran Abasto. Exacto. Vivían hacia Gran Abasto y me contaban eso, que ese mismo bus los llevaba hasta allá. O sea, no sé, en la realidad no sé, pero creo que sí. Creo que en ese momento sí, pues. Ok. Katia. Bueno, también están los colectivos, los taxis colectivos que recorren parte de la Murillo y desde el Éxito Metropolitano hacia Soledad, gran parte de la Murillo pasan todos los obusas, todos, absolutamente todos. También pasan los colitorales. Hay una cantidad de buses que pasan del Éxito, o sea, terminando Barranquilla hasta Soledad. Pero derecho. se puede decir que toda la Murillo solo la recorren, porque es que Toda, entiendo que la no. Murillo, entiendo que Solo toda la Murillo, sí, solo los. ¿los qué? Solo los colectivos, ¿sí? Los Murillo derecho. Vea. Hay Que una no artista sabía. callejera, que se llama Joyce Obregón, que tiene un trabajo interesante que se llama Murillo Derecho. De hecho, es una propuesta como artística de street art en donde hace eso, ¿no? Ese es un contacto interesante. Ese podría ser como una persona que te dé luces y que conoce esa ruta. Mira, Bueno, listo. Gracias por los datos. Voy a terminar la lectura porque también creo que se nos está haciendo tarde. Gracias, Katia, y gracias porque me sirven esos datos. Voy a terminar de leer y bueno, dan machete como les dije, por favor. Perdón que interrumpa, es que quiero como corroborarle un poco el dato a Douglas. Sí es Murillo Derecho el único que atraviesa la Murillo de principio a fin. De hecho, tú te paras en la Murillo a la altura del terminal por el trae hasta la 84, viniendo derecho por toda la Murillo en plena madrugada. Es la única ruta de buses que hace eso. Y bueno, por supuesto que lo hace de noche, porque de día Transmetro lo prohíbe, ¿no? Porque es que yo he hecho el recorrido. Muchachos, permítanme unas cuantas recomendaciones. Uno, la primera, porque he sentido los temas que he escuchado, he sentido que están sin delimitar. Una cosa que les va a facilitar muchísimo el trabajo es empezar a delimitar los temas. Entre más amplio, entre más vuelen, más complejo
va a ser para ustedes poder darle el enfoque que se requiere y poder contar la historia de manera eficaz. Entonces, lo primero, empiecen a delimitar, a ser específico con los temas, empiecen a delimitarlos. Y eso no solo en el periodismo, en una monografía, en una tesis, en cualquier lugar, es una herramienta valiosa la delimitación de los temas. Lo otro, no pierdan el foco, la conexión de la sonoridad de la ciudad. O sea, yo sé que varios de ustedes vienen ya con unos temas que les toca el corazón, que quieren tocar y que quieren contar con algunas cosas que ya de antemano, previas al taller, les sonaban, ¿no? Pero precisamente lo de cómo suena la ciudad y la sonoridad de la ciudad les va a dar un punto de partida para delimitar mejor los temas. O sea, todo lo que se les ocurra, manténganlo conectado a eso y no suelten, o sea, no pierdan eso de vista. No pierdan de vista, digamos, cuál es la columna vertebral que atraviesa el taller, ¿no? Y está conectado con la sonoridad de la ciudad, con los sonidos de la ciudad. Entonces, todo lo que se imaginen, conéctenlo con eso, no lo pierdan de vista y delimiten los temas, que les va a facilitar el trabajo. Gracias, Charlie. Tela por cortar respecto de tu tema. Ray. El profesor Polo habla como esos manes que estudian periodismo, que estudian maestrías. No, pero sí, hablando serio, cuando Douglas planteó la semana pasada el tema, pues obviamente, como lo comentamos en ese momento, ya varias personas han escrito sobre eso, ¿no? Ay, que allá está Douglas queriendo decir que quiere terminar de leer el tema. No, dale. Están prejuzgando la idea y quiero como que realmente me ayuden a delimitarlo, porque justo eso iba, como ya tengo un foco más cerca, pero quiero que sea como que el tiempo me ayuden porque realmente como que no lo veo. ¿Sí me entienden? Entonces voy a terminar la idea. ¿Les parece? Dale. Bueno, el hilo conductor de esa sonoridad sería la siguiente: la cabina del chofer. Ahí pasa de todo sonoramente hablando. Y la calle. Como hay un silencio, todo va a ser el bus, el mismo sonido del bus. Eso es lo que yo quiero que sea el hilo conductor, el chofer. Lo que habla el chofer siempre habla. Yo no entiendo cómo de cierta manera está interactuando, haciendo sonido. Ay, chao, esto, un tinto. Y siempre hay una canción diferente, siempre hay un momento diferente. Cuando yo pensaba, justamente en el título de este taller, pensaba en la sonoridad del Murillito, pero no quiero hacer una crónica que se escriba sobre un bus andando, porque en el bus va gente. Entonces yo también quería hacer de la ciudad que suena las personas que piensan esa ciudad o que piensan lo que es su vida a través de una ciudad que va andando. O sea, como el Murillito como representación de eso que atraviesa la ciudad y que va sonando por toda la ciudad y que tiene un sonido específico. Sería el hilo conductor, la cabina del chofer sería el hilo conductor de mi historia, guiándose de la calle como para poder darle realidad al texto y que sea algo más que un bus, sino un recorrido en una ciudad que también tiene una vida a cierta hora, de cierta manera. Ahí termina el tema. Las fuentes, las digo, profe, o vamos de una al... No tiene el micrófono apagado, profe. Dale, suelta, que es cortico. Bueno, tendría que hablar por lo menos con 3 conductores de Murillito, cogerlos así en donde parquean, ponerme a hablar con ellos, tratar de conocerlos, pedirles un espacio para poder irme con ellos un rato porque quiero vivir la experiencia. O sea, quiero como dar varios recorridos, ir hablando con ellos, conocerlos y ahí ir apropiándome como del lugar. Por lo menos con 3 yo creo que se podría. En términos de tiempo, cuando al principio dijiste 5 semanas, me cambió la perspectiva y creo que me iría con 2, teniendo mucha suerte. 3 personas que trabajen, creo que puedo conseguirlas. ¿En qué sentido puedo conseguirlas? Conozco gente que trabaja de madrugada y que me dice... Sí, es muy poco tiempo. Que me dicen que cogen ese bus y que me dan la idea. Entonces quiero como también buscar gente que pueda conversar y que se vaya en la noche, tipo discoteca,
tipo estanco, tipo vigilante. Puede ser otra opción, también lo he estado pensando. Secretaría de Movilidad para en algún momento dar luces de la particularidad del sistema. O sea, la ciudad está en silencio y lo único que hace bulla a esa hora en algunas partes de la ciudad. En otras será la sonoridad de la calle y la copaca, el sonido del bus en sí mismo. Entonces yo quiero como preguntarle de pronto a la gente de movilidad o más bien Secretaría de Transporte, que es el nombre específico, si tienen alguna idea, ¿no? De los murillitos, porque para mí es un lunar extraño y algo debe pensarse sobre eso. Y también como la costumbre de buscar la fuente oficial. Y me pregunté si existiría un historiador barranquillero que pueda dar luces del antaño de estos buses para darle cierto contexto y poder como poner de tela que tampoco estoy contando la historia de un bus porque sí, sino que quiero darle cierto enfoque de que esto que va por la ciudad y que está pasando por la ciudad es muy particular. Y como estamos en un taller sonoro, pues mostrar la sonoridad. Si les gusta la idea, puede ser un capricho literario y puedo buscar otra idea mejor. Por eso lo primero que dije fue denle en cuchilla al tema y ayúdenme a pensarlo. Ahora sí terminé. Bueno, muchas gracias, Douglas. También buenas noches, papá, ¿cómo Buenas estás? noches. No, ese tema es interesante, sobre todo que en cuanto a la búsqueda de una persona que sepa un poco de historia de estos bucecitos pequeños, microbuses. Aquí existieron dos líneas importantísimas de unos microbuses que había en cada viaje. Íbamos, porque yo también los cogía bastante, 6, 7 personas y de las 7, 2 teníamos que ir doblados como racimos de guineo. Estos microbuses tenían línea Las Palmas, La Magdalena, y los otros recorrían terminal Los Nogales. Entonces podríamos decir que la historia de las rutas de los buses se degeneraron a partir de un secretario de transporte que vendió rutas a diestra y siniestra y ya creó un verdadero caos en cuanto a la circulación de los buses, de esos buseticos de los que habla aquí el compañero. Pero sí es importante que se haga un mapeo sobre cuál ha sido el desarrollo del transporte urbano de pasajeros en Barranquilla. Muchísimas gracias, papá. Yo creo que esta ha sido una hora y media de esas que a mi manera de ver es un peldaño. Yo después de esa primera sesión maravillosa en la que, bueno, Rafael Sarmiento, Rainiero, Haroldo, Carlos, estuvimos conversando acerca de lo que es la crónica y lo sonoro con respecto a Barranquilla. Yo decía, bueno, ¿de qué manera el ejercicio práctico sucederá como segundo paso? Si realmente será un ascenso en esa escalera o será un pasito para adelante, un pasito para atrás. Pero la verdad es que, sí, como la conga, pero la verdad es que viendo las interacciones, viendo los arrojos, viendo la franqueza con la que nos intercambiamos ideas, siento que hemos dado un paso bueno y que nos quedan entonces tareas para todos provechosas. Los que alcanzaron a presentar hoy sus temas son los que quedaron retados a avanzar a lo largo de esta semana que viene, pero que no es muy larga porque la siguiente cita es este martes. Para que lo tengan en cuenta, es este martes, no jueves, martes. Ya me dirán ustedes que tanto avanzan hasta ese martes, y los que no presentaron tema para hoy quedan doblemente retados a que ya saben lo que significa tener una línea de trabajo. Se pueden ir uniendo unos con otros para que se les haga viable y enriquecedor. Satírico, ¿tienes la mano levantada? No, George, fue por accidente. Disculpa. Ok. Rainiero, ¿activaste tu micrófono? Sí, dale. Es que con el tema de Douglas, yo desde la semana pasada estaba ahí pensando, retomo lo que estaba diciendo ahorita antes de acabar brevemente, y decía, ¿por dónde lo coge uno?
Y ahora él dice una frase ahora que me llama la atención, dice, ¿cómo este bus atraviesa la ciudad? Pero yo, para llevar la contraria, yo lo estaba pensando era cómo el bus atraviesa la vida de los que van adentro, ¿sí? ¿Cómo les marca la vida? Uf, ¿A qué qué bueno. suena eso? ¿No? Sí, porque más allá de... Entonces yo esta semana estaba tratando de buscar un referente que sirviera para crear un punto, un foco para enganchar la narración. Y lastimosamente o afortunadamente volví al referente ya trillado, pero que no deja de ser valioso por eso, de Hiroshima, de Hershey, aquel famoso corresponsal de Times que se hizo famoso con su historia de Hiroshima, narrando el momento en el 45 en el que lanzan la bomba, bueno, lo que todos sabemos, contando la historia de 6 personajes, el antes y el después, y 40 años después completa el libro contando la historia desde la perspectiva de cada uno de los personajes que le cuentan a él qué estaban haciendo o qué estaban pensando o qué estaban diciendo a las 8:15 en el momento preciso en que la bomba cae. Y entonces eso fue una de las cosas monumentales, bueno, más allá de la construcción narrativa en tercera persona y del manejo que dicen que en ese momento es un modelo de cómo abordar un tema tan doloroso como este, ¿no? Para mucha gente, porque los que saben de crítica de periodística, ¿no? Dicen que es la palabra precisa y correcta para no terminar ni revictimizando ni haciendo más dolorosa, en fin. Yo con el tema de Douglas estaba pensando, decía, ¿por qué no coger? Pues obviamente no es una orden, es solo lo que yo haría. No coger un momento preciso de la noche en que el tipo, el vendedor, el enfermero que sale de turno, el otro sale y está montado ahí, y cómo cruzan esas historias, ¿no? Es decir, cómo en ese momento se cruzan las historias de todos, y eso nos termina dando el sonido de una ciudad anónima, invisibilizada, porque está lejos esos personajes están lejos de la ciudad actual barranquillera que vivimos, que es la ciudad embellecida, con un arco, con un cemento, con un río, no sé, con lo que sea. Y al final de cuentas esa no es la ciudad, es decir, esa es la ciudad para los que pasean. La ciudad es del man que sale del turno a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, auxiliar de enfermería, sale de aquí a los 80 y pico y tiene que llegar a Gran Abasto, no sé. Buscar un punto de ese espacio para que a partir de ello interpretemos los sonidos de la vida de estas personas y que éstas se conviertan en símbolos de una ciudad que en estos momentos nadie ve. Eso es lo que yo me estaba planteando. Sí. Rainiero, tú has dado en el clavo respecto de la necesidad que planteaba Carlos Polo sobre ¿qué significa ir acotando, ir precisando, ir concretando el enfoque? Tal cual, yo creo que Rainiero lo ha dicho sin maestría académica, lo ha dicho aquí en el terreno de la voz. ¿Ah? Le debo unas gracias enormes, que esto porque queda grabado, pero igual lo voy a decir con la pertenencia que queda grabado, o una fría. Me dio la estructura, me dio un enfoque, me dio un hilo conductor genial, o sea, en verdad me abriste la mente y cuando dijiste Hiroshima, volé. O sea, como que ya sé qué es lo que estabas planteando con eso de que cómo el bus atraviesa la vida de las personas. Con eso explotó mi cabeza, gracias. La verdad, gracias. Muy bien. Bueno, son las 9 de la noche. Muchísimas gracias a todos, a todas. Papá, gracias por haberte tomado el trabajo de bajar. Todos saludaron. Bueno, disculpe que yo estaba muy enredado porque, bueno, hoy murió una persona que yo conocí, que estuve cuando estuve viviendo en Bogotá, y la conocí de cerca, doña Alicia del Carpio, porque uno de los principales, ella, Daniela Sánchez Pizano, que ha sido para mí como mi maestro. Y estuve allá bajo su protección en el tiempo y en Bogotá. Por eso me atrasé un poco en venir a acompañarlos a ustedes, que es una grata experiencia. Charlie. Jorge, una acotación ahí a los Murillitos. Resulta que en la estos bucecitos pequeños que son NPRs, creo que son la mayoría de la marca,
suben perdonen la palabra, suben a toda mierda por la carrera 45. Sí. ¿Por qué te lo digo? Y entonces tienen su equipo de sonido y va, siempre hay un cobrador, siempre tienen que ir cobrador. Entonces, los he visto hasta apostar carrera en la 45, que es hasta un peligro, ¿oíste? Y una vez estaba, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo voy a comer unas arepitas rellenas en la 45 detrás de la catedral. Entonces, he visto pasar estos toritos, estos brillitos a toda mierda por ahí. Y siempre le he comentado a Nálida, a mi esposa, que algún día va a pasar una tragedia porque van apostando carreras, dos, así uno detrás de otro. Y tú sabes que esos NPR son muy inestables, ¿ya? Entonces, te comento eso como digamos que para contextualizar la cuestión, se colocan en la 84 con 46, ahí tienen un parqueadero que ellos se han inventado. Cuando bajan por la 46 también, pero entonces en un cruce, no, sí pueden hacerlo, en la 72, pero en la 72 con 44, que es un cruce que no se debe hacer, pero a esas altas horas de la noche y aún los primeros que salen, ellos se meten por ahí y está el calle ahí, pero ya eso es una costumbre que tienen de meterse en ese cruce que está prohibido. 72 con 44, ahí doblan y bajan por la 44. Gracias, Haroldo. Charlie. No, volver a el punto que trató Reñero me parece súper importante porque la pregunta es cómo le facilita la vida precisamente invertir solamente ¿cuánto? 2.200, 2.500, 2.000 pesos cuando vas saliendo de laborar y si te toca hacerlo todos los días, a la enfermera, al serenatero, al qué sé yo, al vendedor de ambulante que le toca quedarse hasta tarde de los lados del 84, quizás hasta la misma trabajadora sexual, qué sé yo, no sé. Digamos a todas que las personas que trabajan en cocina. A todas las exacto. ¿Cómo facilita la vida? Por ejemplo, también en mi caso, cuando yo vivía para los lados de la Ciudadela y visitaba al norte de la ciudad, para mí era clave, esos buses fueron clave durante un rato, poderme quedarme más tiempo haciendo la visita tranquila y normal hasta después de 10 de la noche porque contaba con ese. Ahora, hay una cosa, yo no sé si la ruta creo que es ilegal y a ellos los corretea la Secretaría de Transporte, de Tránsito. Creo que ellos no funcionan legalmente y a esas horas tampoco, mucho menos. Pero es una cosa mítica a quien, digamos, realmente a quien le facilita la vida, le ahorra unos pesos vitales y claves y tal en medio de una economía compleja y no sé, ahora en pandemia, imagínate, o sea, qué tan valioso es, además de la cosa romántica que te da la calle nocturna, la vida nocturna, el personaje roto, dolido, quebrado y tal, ese que tanto, bueno, por lo menos por el que yo en específico siento cierta debilidad, pero ahí está. ¿Qué tanto le facilita la vida? ¿Qué tanto le ahorra en dinero? ¿Qué tan valioso es tener esa posibilidad? Y si no la tuvieran, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Coger un taxi de ahí a Soledad 2000, de ahí de la 72 o de la 82 con 46 hasta Metrocentro. ¿Cuánto cuesta un taxi de ahí hasta allá? Y si tendría la persona para hacerlo diario o digamos las veces que le toca, o sea, ahí está el foco de la cosa. Creo que ahí está la clave de la cosa y está la clave de los personajes un poco. Perfecto, Charlie. Mejor manera de cerrarlo. Cristina, a Douglas, a Joan, a todos los que alcanzaron hoy a presentar temas.
nada está escrito, ustedes han planteado lo que han planteado es un camino. Yo siempre me reitero en el que el periodista no es aquel que sale de la casa o entra al computador ya con la crónica o con el trabajo hecho. Justamente el periodista es lo más cercano a lo que significa un investigador puro y tienes un camino que crees que existe, toca ir a caminarlo, a recorrerlo y a encontrarte con lo que te pueda contar. Rainiero asesoró a Douglas junto con Carlos y Haroldo de una manera magistral. Nos vemos el martes 7:30 de la noche con los avances. No es necesario que traigamos, en el caso de los que hoy presentaron, las cosas ya hechas. Lo importante es que vayamos dando semana a semana pasos, que siempre esté caminando la historia para que ella de verdad pueda surgir y contarse. A los demás, a los que no alcanzaron a plantear la historia para hoy, bueno, Cristian, tú planteaste tu historia, vi que está ahí planteada y que de hecho te estás planteando el poder contarla cantada como canción. Mi hermano, ¿cómo podría yo decirte hoy si el mundo es tuyo, no? Nos vemos el próximo martes con lo que quieras adelantar. Arrancamos contigo. A todos, gracias. Que tengan feliz noche. Chao a todos, un abrazo. Chao, feliz noche para todos. Rainier